Buenas tardes. En esta hora yo quiero plantear un poquito acerca de la característica de una persona asertiva, porque eso es muy importante para que nosotros como seres humanos podamos avanzar en la vida y podamos desarrollarnos en lo que es el proceso de crecimiento personal. La asertividad es un elemento importante en el desarrollo humano porque es lo que nos permite tener una verdadera eh, definición para desarrollarnos, para tener una buena comunicación y por ende tener éxito en lo que tiene que ver con las relaciones con los demás. Una persona asertiva, para llegar a la asertividad, hay algunos elementos que bloquean la asertividad, que es la conducta sumisa en las relaciones interpersonales. La conducta sumisa es aquella donde cuando tenemos que relacionarnos con los demás, la persona se inhibe de su propio derecho, dándole importancia a los derechos de los demás. Si eso fuera simplemente así como es, y que eso fuera positivo para la relación, fuera un éxito, pero el problema es que la persona se siente mal, porque está cediendo sus derechos, está cediendo lo que es a la otra persona. Y entonces una persona sumisa es la que permite que el otro diga lo que tiene que decir. Si fue afectado por algo que la otra persona le produjo, en ningún momento lo admite o le hace saber a la otra persona y entonces trae problemas. Eh, Algunos comportamientos de una persona sumisa en cuanto al volumen de la voz mayormente bajo, no quiere resaltar, lo que quiere es realmente que, que el otro diga lo que piensa, habla poco fluido, o sea, su comunicación es muy lenta, tiene bloqueos mentales y bloqueo a la hora de hablar. En algunas ocasiones sus ideas tartamudea porque eh, no cree que lo que está diciendo sea lo mejor a la hora de hablar. En algunas ocasiones para expresar las ideas tiene vacilaciones, hace muchos silencios a la hora de hablar, utiliza muletillas y entonces eh, ese tipo de cosas produce cierta fricción en el otro que está escuchando, una persona sumisa en cuanto a la asertividad. En algunas ocasiones no le gusta mirar a la otra persona a los ojos porque entiende que si lo mira se está abriendo como ser humano y realmente lo que no quiere es abrirse. Eh, Tiene una mirada baja, tiene una cara tensa, los dientes apretados, en algunos casos los labios temblorosos, manos nerviosas, postura tensa e incómoda. Y noten ustedes que todo eso se transmite en la otra persona que está escuchando y que está interactuando con esa persona sumisa. Y en la medida que se va relacionando, tiene algunos patrones de pensamiento que, que consideran que así evitan molestar, ofender a los demás. O sea, con esa postura entienden que no están ofendiendo o molestando a los demás y entonces se siente mejor con ese tipo de pensamiento. Su creencia principal es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo, pero el problema es que en el fondo una persona sumisa en cuanto a la asertividad no se siente bien y entonces por ende las relaciones interpersonales no son las más correctas. Eh, Sus sentimientos producen mucha impotencia, mucha energía mental, porque para hacer todo eso que está haciendo necesita gastar energía, necesita tener una postura, y entonces eso produce sentimiento de culpabilidad, por ende una baja autoestima, y esos son elementos que van a afectar la vida de la persona
que es sumisa. Entonces, en el fondo, una persona sumisa no tiene buena asertividad porque no está en ningún momento mostrando lo que siente. Tenemos por otro lado la persona agresiva, que es la persona que explota, es la persona que defiende en exceso los derechos e intereses personales sin tener en cuenta los de los demás. A veces no los tiene realmente en cuenta, otras veces carece de habilidades para afrontar ciertas situaciones. Entonces, en el otro extremo tenemos la persona agresiva, que es aquella que explota, es aquella que se le importa que piensen los demás a la hora de expresar sus posturas y sus sentimientos, y entonces es un problema de asertividad. Algunos comportamientos de la persona agresiva: volumen elevado, a veces habla poco fluida por ser demasiado precipitada, un tono acelerado, precipitado, habla tajantemente, no le importa lo que piensen los demás, utilización de insultos, amenazas, contacto ocular retador, o sea, la persona se queda mirando al otro los ojos de una manera fija, de una manera fuerte, y entonces la cara tensa, manos tensas, postura que invade el espacio del otro y tendencia al contraataque. Y por ese lado entonces también hay problemas de asertividad porque el interlocutor se siente que está siendo está siendo ofendido por la postura de la persona agresiva. Los patrones de pensamiento de una persona agresiva es que ahora solo yo importo, lo que tú piensas o sientas no me interesa. Piensan que si no se comportan de esta forma son excesivamente vulnerables, lo sitúan todo en términos de ganar, perder. Pueden darse las creencias, hay gente mala y vil que merece ser castigada. Y es horrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría que saliesen. Sus sentimientos son ansiedad creciente, soledad, sensación de incompresión, culpa, frustración y baja autoestima. Sensación de falta de control, enfado cada vez más constante y que se entiende a cada vez más personas y situaciones. Honestidad emocional, expresan lo que sienten y no engañan a nadie. Y entonces notan ustedes que el agresivo realmente no tiene una buena comunicación y por ende las relaciones con el otro también son afectadas. Entonces, por otro lado, tenemos la forma típica, son respuestas negativas a la hora de expresar la asertividad. Hay bloqueos, hay sobreadaptación, hay ansiedad, hay agresividad, y entonces esas son las cosas que cambian lo que es una buena relación asertiva. Por otro lado tenemos la persona asertiva. Es aquella que conoce sus propios derechos y los defienden, pero respetando a los demás. Es decir, no van a ganar, sino a llegar a un acuerdo. Y entonces es un elemento importante. El asertivo se siente seguro de sí mismo, mantiene una coherencia personal y por ende, a la hora de relacionarse con los demás, mantiene una buena relación humana porque está defendiendo sus derechos, pero en ningún momento está chocando con los intereses de otra persona. El asertivo tiene una habla fluida, es segura, no tiene bloqueo ni muletillas, tiene un contacto ocular directo, pero no desafiante, está relajado en su cuerpo, comodidad, una postura cómoda, expresión de sentimientos tanto positivos y negativos, está defendiendo su vida sin agresión, es honesto, capacidad de hablar de propios gustos e intereses, capacidad de discrepar abiertamente, capacidad de pedir aclaraciones, decir no, saber aceptar los errores. Y entonces, esos son características importantes. Conocen y creen en unos derechos para sí, pero también respetan los derechos de los demás. Sus convicciones son en su mayoría racionales y sus sentimientos son buena autoestima,
sensación de control emocional y por ende tienen una buena relación con los demás. Por lo tanto, lo mejor es mantener una buena asertividad a la hora de relacionarnos con los demás.